Perder un hijo y con él todo lo que le ataba a la vida. Ese vive en Londres y ahí es donde ha de conocer a F, casado, con una vida tranquila lejos de allí, en Santiago de Chile. Se conocen en Londres y surge entre ellos la pasión, el deseo y la entrega en lugares clandestinos y en remotas ciudades. La naturaleza del deseo. Carla, bienvenida al programa de Rosa Pasapágina. Muchas gracias, un honor estar aquí. Pues un placer leerte, como te decía, fuera de micrófono y bueno, tenerte aquí, ante el micrófono de la cadena SER. Sobrevivir a un hijo supone una tragedia familiar terrible de la que con el tiempo, sin que deje de doler del todo, aprendes a tener lo más parecido a un equilibrio emocional. A ver, efectivamente en la novela el personaje principal pierde un hijo, ¿no es cierto? Pierde un hijo y la verdad es que, bueno, yo toco madera, no es una experiencia que yo haya vivido, pero sí alguna persona muy cercana, por lo tanto lo viví muy de cerca. Y yo creo que lo que yo he presenciado, esta amiga perdió a su hijo hace más de 10 años, y creo que es una herida que nunca se sana, está presente, pero va estando presente de diferentes formas, va cambiando, va mutando esa presencia. Primero es una presencia ominosa, dolorosa, con la cual no se puede casi convivir, ¿no? Y luego se va transformando, y hoy día yo diría que es una suerte como de ángel, ¿no? Es alguien que se nombra, que está presente, del cual de pronto se hacen bromas, pero sin embargo nunca desaparece, y nunca desaparece la herida tampoco. Antes de hablar de F, hemos dicho que se encontraban en lugares desconocidos, en lugares diferentes, en ciudades distintas, sí. Pero en el fondo no había nada a su alrededor. Daba igual la ciudad porque no hay nada que cambie esa mirada, esa pasión y ese deseo. Vayas a donde vayas, no hay gente, no hay ruido, no hay lugar. Exacto. Bueno, esa es toda una suerte como de postura de la novela, ¿no? Justamente ayer explicaba en la presentación que hicimos en la librería La Mistral, la idea de dónde surge eso. O sea, esta es una pareja, ¿no es cierto?, que se encuentra en diferentes partes del mundo, en ciudades que no tienen nombre. Y como tú sabes, yo soy bióloga, y la verdad es que la idea era poder, casi como una entomóloga, como una científica, poder observar a estos dos personajes, que yo los lanzo a esta suerte como de ecosistema, en el cual un ecosistema tiene ciudades que son ciudades que no tienen gran importancia. Para alguien que ha estado en las ciudades, probablemente, porque siempre hay guiños, hay sobrelecturas, en que uno va reconociendo estas ciudades, pero que sin embargo son materia, son simplemente materia, son casi un telón de fondo en el cual yo como escritora puedo observar esta relación tortuosa, amorosa, de estos dos personajes que están aislados de su familia, de sus afectos, de su trabajo, de su vivir diario, de su espacio donde viven. Entonces están uno contra o con el otro, ¿no? Desnudos en sus seres. Desnudos completamente, porque es una sexualidad abierta. Además, o sea, bueno, eso era algo que es como intrínseco de esta novela, porque si iba a describir una relación amorosa, como una entomóloga, es decir, observando desde lo más pequeño hasta lo más grandioso, era ineludible que pasara por el sexo, por la sexualidad, y por una sexualidad que tenía que ser explícita, porque era parte muy fundamental de cómo se van entramando uno con el otro. Por lo tanto, no había ninguna manera de soslayarlo, cosa que había hecho en mis novelas anteriores, porque había tocado el tema del amor, de la pareja,
de las desilusiones o de las ilusiones, pero sin embargo en ninguna de esas novelas constituía algo fundamental, por lo tanto creo que haberlo agregado habría sido casi un acto voluntarista. En cambio en este caso era absolutamente necesario. No, mejor era no escribir la novela, si no iba a atreverme a entrar en ese ámbito. Y entré de lleno, digamos, sin pudor, diría Buen yo. componente, yo creo que sí, que es un acierto hablarlo exactamente así, sin pudor. Una sola persona es suficiente para llenar el universo, recuperar el sentirse querida, amada, deseada. Es esa sensación de que lo describes muy bien con esa ventana abierta al mundo otra vez. El otro. Yo creo que el tiempo del enamoramiento, y hablo como el tiempo del enamoramiento porque es un tiempo acotado, ¿no? Es un tiempo que tiene un inicio y que irremediablemente tiene un final, hablando de estas pasiones como la que yo describo en La naturaleza del deseo, que no son relaciones que puedan sobrevivir al tiempo, porque son relaciones que nacen de la adversidad, que nacen de la distancia, nacen de los obstáculos, es decir, son relaciones como la de Romeo y Julieta, como las de los grandes amantes de la historia, que ninguna de esas historias, esos amores sobrevivieron, ¿no? Porque hablan de amores que intrínsecamente están constituidos de una forma en que van a perecer. Entonces, mientras ese amor dura, yo creo que el otro es el universo completo. Por supuesto. O sea, mientras está vigente esa pasión, ese encontrarse en el otro, encontrarse en el ser del otro, en los ojos del otro, mientras eso está vigente, yo creo que el otro es el universo. Pero una vez que se acaba, por supuesto que también se acaba. Y como volviendo, pero sígueme tú hablando de tus preguntas, que están muy entretenidas, porque se me ocurren muchas cosas, pero quiero seguirte a ti. Bien. Nace y se alimenta de la intensidad. Por eso esa intensidad no puede mantenerse durante mucho tiempo. No puede mantenerse durante mucho tiempo. Porque a ver, hay muchas razones por las cuales tiene un tiempo de caducidad. Primero, por algo tan sencillo que uno que ahora que yo te lo voy a plantear, tú vas a decir verdad, pero sin embargo uno no es consciente de ello. La palabra deseo, el deseo es de algo que no se posee. Una vez que aquello que deseamos se posee, el deseo desaparece. Entonces, de alguna manera, uno desea lo que no tiene. Y una vez que se tiene, ya no lo deseas. Entonces es esa carencia, esa distancia, ese espacio entre el uno y el otro que se produce el deseo. El deseo es una transición, no es un estado para siempre. Es algo que ocurre, que está ocurriendo, ¿no? Entonces hay una paradoja. Hay una paradoja casi fatal, ¿no? entre el deseo de ese amor eterno, porque además nos han enseñado a lo largo de la historia de la humanidad de que el otro tiene que ser, que uno y el otro tenemos que ser uno, digamos, y aspiramos a eso porque eso se supone que nos va a traer la felicidad. La unión máxima. La unión máxima, la felicidad, estar porque nacemos solos, morimos solos y nos pasamos la vida intentando paliar esa carencia que no se puede paliar y que no se va a no va a ocurrir en el amor, no va a ocurrir en el deseo. Eso es. Por todas estas razones que estamos conversando. Entonces, yo creo que, o sea, una vez que uno entiende eso y que uno tiene la lucidez como para entender cuál es la verdadera naturaleza del deseo, creo que uno puede vivir más tranquilo, porque entonces uno no está aspirando a algo que es imposible, a la imposibilidad, y no aspirar a eso te da paz, porque hay otras formas, ¿no? de encontrar paz, de encontrar aquello que nos hace más felices.
Ese deseo que me hablabas hace un momentito, que es verdad que una vez que se consume ese deseo, que se alcanza lo que deseas, deja de existir, me lleva al otro personaje, a la otra parte, a Efe. Efe es un personaje pasional, con doble vida y dominante. Es un alfa, ¿no? Es un alfa. Ese personaje sí, o sea, ese personaje lo que yo entiendo y que está como detrás de la novela en el fondo es que ese personaje de alguna manera entiende perfectamente todo lo que hemos estado hablando, en el sentido que es escéptico. Él se enamora, ahí hay un amor, hay un momento en el cual eso se produce esa unión absoluta entre F y S y en que las dos están presentes en esa unión, no es una ilusión de ninguno de los dos. Pero por otro lado, bueno, F no vamos a decir que termina ni nada, pero F, yo creo que lo que más ejemplifica la personalidad de F es el mito de Narciso, justamente, ¿no es cierto? Esposa. Exacto, que es mientras él pueda ver a aquel hombre que él desea ver, que él desea ser en los ojos de ella, entonces va a seguir alimentando ese amor, ¿no? Ella lo ve en toda su grandeza, en toda su inteligencia, en todo su poder, como hombre alfa, ¿no? En todos sus recursos, de cómo maneja el mundo, de cómo maneja la misma relación, porque él es el que va llevando todas estas exploraciones sexuales que hacen, Sí. es él el que las va moviendo, ¿no? Entonces, mientras todo eso está ocurriendo, él ve en los ojos de ella, ve a un hombre poderoso, un hombre grandioso, al hombre que quiere ser, ¿no? Pero una vez que esos telones comienzan a caerse y ella empieza a ver realmente quién es ese hombre, empieza a dudar de él, empieza a cuestionarse, no solamente con respecto a verdad, sino también a sus capacidades, a su inteligencia. Hay un momento en que él quiere ser escritor y ella lee su novela y se da cuenta que en realidad no es tan buen escritor. Entonces, bueno, se van cayendo y él con su inteligencia va viendo cómo ella también. Y por otro lado ella, que es una mujer, como partimos al comienzo, que era una mujer que había perdido un hijo, ¿no? Que estaba ella misma cerrada a toda posibilidad de pasión, de amor, de compromiso. Estaba cerrada a la felicidad, con F mayúscula. Y él la despierta. Porque ser feliz era como olvidar a ese hijo. Exacto, era olvidarse, era traicionar la Eso memoria de ese hijo. Y F la va trayendo a la luz, la va trayendo a la vida y va despertando ese ser que estaba dormido durante tantos años, que era una mujer sensual, que era una mujer extrovertida y que sin embargo había quedado como escondida. Y cuando él empieza a ver a esta mujer, se asusta también, le da miedo, ¿no? Entonces, al final, F creo que es un ser humano, y punto. O sea... Tiene miedo a que le domestiquen. Tiene miedo a que lo domestiquen. A que todo Exacto. exista un raciocinio en esa pasión. Exacto. Porque entiende, de alguna manera, en que en la domesticidad, en esa domesticidad, ese amor muere. Exacto. Ese amor. Hay otras formas de amor, tenemos que decirles a que nos están escuchando, de que estamos hablando de una forma de amor, y lo que no significa que hay otras formas de amor y que son tan válidas como este amor pasional que yo describo en la naturaleza del deseo. 5 años de relación intensa, a pesar de esa distancia y además de ella. Voy a decir de ella, de lo que acabamos de decir, ¿no? Ese miedo a ser feliz. ¿Cómo duele el silencio de quien has amado y deseado con tanta plenitud? Bueno, creo que la novela en ese sentido deja bastante en evidencia el dolor que ella siente, porque lo que le ha pasado a ella... Por eso yo te digo que aquí en esta novela yo puse en juego los límites, ¿no? Llevé a mis personajes hasta los límites de sus capacidades amorosas, sus capacidades de resistencia. Y ella, en este salir a la luz, en el fondo, pone todo en la bandeja.
abre su corazón completo, ¿no? Completo, de a poco, al principio se resiste. No es una mujer que estaba esperando el amor pacientemente, pensando que el amor la iba a hacer feliz para siempre, no. Era una mujer que ya había perdido ese afán, pero sin embargo este hombre entra, la busca, la conquista finalmente, y cuando ella ya se siente segura en ese lugar, entonces se abre, se entrega. ¿Y qué le ocurre? Hay una escena en la que ella dice, hay una escena que justamente leí ayer que dice: amor desesperado es cuando te despiertas en tu cuarto y ya no es tu cuarto, porque nada de lo que está en tu cuarto, ni tus libros, ni tus cosas, nada tiene ningún sentido porque él no está ahí. Él ya no es, él no es parte, porque como él vive en otro país, entonces ella lo entrega todo, y la pérdida, cuando empieza a perder sentido tu propia realidad, tu propia vida, todo aquello que te ha sido preciado a lo largo de una vida, ya no tiene importancia, entonces es muy doloroso, ¿no? Eso es un dolor profundo. Porque te has alimentado de la mentira, sin darte cuenta. Sin darte cuenta te has alimentado más bien de la ilusión, ¿no? De la ilusión, sí. De la ilusión, porque yo creo que la mentira es una etapa posterior, y de hecho en la novela también es una etapa posterior. Esta ilusión, este imaginar una vida común que en el fondo ella sabe que no es posible, ¿no? Viven en países diferentes, son bastante diferentes, pero sin embargo la voluntad de la ilusión tiene ese poder, ¿no? Tiene ese poder arrasador, que no tiene razón, que no, la ilusión te puede llevar a... Y el deseo, porque el deseo. No hay delirio más voraz que el deseo. Exactamente. Y si conjugas el deseo y la ilusión, es una bomba. Ya lo creo. Es una bomba. ¿Has conseguido saber qué mueve la pasión amorosa? Yo creo que no. A ver, yo no tengo las respuestas, bueno, ¿no? Lo sé. Sí, en esta, yo creo que la novela al final es una exploración entera sobre exactamente esa pregunta que tú me acabas de hacer, que mueve la pasión. Y yo creo que es una novela que me tardé 5 años en escribir, porque no era simplemente escribirla, era justamente investigar esto que tú me estás planteando, investigarlo desde tantos lugares. Y finalmente mi conclusión, humilde, porque evidentemente que me pueden rebatir en 4 segundos, es de que justamente la pasión crece en la adversidad. Es decir, ahí está en la novela la historia de Abelardo y Eloísa, de Tristán y Isolda. La de Tristán y Isolda es maravillosa porque ejemplifica exactamente lo que estoy diciendo. Tristán y Isolda podrían haber estado 1000 veces haberse quedado juntos, y 1000 veces decidieron poner obstáculos para no estar juntos en pos de mantener esa pasión vigente. Eso es. De no domarse, de no constituir un nido estable, ¿no? Eso es. En no llegar a nunca acuerdos. Entonces la pasión se alimenta de eso, de distancia, de obstáculos, de vértigo. El amor es heroico. Y entonces el amor necesita circunstancias en las cuales pueda ser heroico, ¿no? Por ambas partes. Y la domesticidad no te ofrece oportunidades de heroísmo, y el amor en sí, Eros, es heroico. Entonces lo que mata el amor al final es eso, es la rutina. Es la domesticidad, la rutina, el creer que fundirse en el otro y conocer. Por ejemplo, ese afán que tenemos nosotros de querer saberlo todo. De querer saberlo todo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La pasión crece en la medida que hay un otro que no es uno, y que tiene ámbitos que nos son desconocidos, que nosotros queremos explorar.
Si conocemos todo, si ya no hay más geografías explorables dentro del otro, también eso mata la pasión, ¿no? Ahora, no es que uno tenga que estar manteniendo misterio y ser misterioso, si en realidad uno nunca llega a conocer al otro. No, porque nosotros mismos, ni siquiera nosotros podemos llegar a conocer todos nuestros aspectos. Entonces, partir de la base de eso, partir de la base de que efectivamente no nos vamos a conocer y que eso es bueno y no es malo, creo que es una forma también de no a propósito, no voy a esconder esto, voy a esconder el otro, sino que simplemente dar constancia y tener constancia de que siempre van a haber espacios en el otro que vas a poder explorar. Eso es. Pues Carla, la naturaleza del deseo, un placer, como decía al principio, leer tu historia, hablar con tanta naturalidad y yo creo que tanto acierto de ese paseo, de esa pasión, de ese deseo y de esa relación sexual abierta que llena por completo la historia. Un gustazo y un honor. Un gusto tu entrevista y te agradezco muchísimo tus preguntas que me han permitido como expresar en más profundidad todo lo que es este libro de la naturaleza del deseo. Muchísimas gracias. Un placer.